Hola, bienvenidos a Oye Israel, este canal abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y corresponde ahora seguir con el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y si bien este primer milagro que hace Yeshua lo hemos leído infinidad de veces y nos han predicado acerca de la importancia del primer milagro en unas bodas, lo que significa, la importancia que le da el Señor a la familia y tantas otras prédicas que hemos escuchado. Quiero hoy que descubramos juntos el trasfondo profético que encierra este primer milagro en ese lugar. Así que paso a leer capítulo 2, el primer verso. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. A ver, corresponde que acá nos hagamos unas primeras cuestiones que hay que preguntarnos. Por ejemplo, ¿por qué al tercer día? ¿Por qué en Caná de Galilea? ¿Por qué estaba la madre de Yeshua? Y dice el verso 2 y el 3, y fueron también invitados a la boda de Jesús, a la boda Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo: no tienen vino. ¿Y por qué el milagro? La cuarta pregunta. Porque todo tiene un trasfondo profético. Las bodas estas anuncian las bodas del Cordero. En Juan, en este mismo Evangelio, capítulo 2, verso 19, dice que Yeshua prometió levantar el templo en 3 días. Y recordando la profecía de Oseas, capítulo 6, versos 1 y 2, que nos resucitará y viviremos delante de Él en el tercer día. Eso ya lo hemos explicado en el establecimiento del reino. Yo les recomiendo que vuelvan a verlo. Y en cuanto al material que va a utilizar para levantar el templo, se trata de nosotros. Pedro aseguró que somos piedras vivas, ¿sí? Es decir, el templo definitivo que el Mesías levantará será con todos nosotros, con todo Israel. Y Él será el esposo y nosotros seremos la novia. Esto tiene que ver con el tercer día, ¿sí? Al tercer día. Este es el tercer día, el tercer milenio, desde que Yeshua empezó a caminar por Galilea. Ya pasaron más de 2000 años, con lo cual empezó el tercer día, el tercer milenio. Él nos esparció, nos había esparcido hace 2722 años, cuando Asiria invadió Samaria, pero la promesa del profeta es que nos resucitará en este tercer día. Esa es la razón por la que Yeshua realiza el milagro de las bodas de Caná en el tercer día. Así que la respuesta a la primera pregunta que nos hicimos al principio: ¿por qué al tercer día? Por esta razón. En clara alusión a la profecía. Nada de lo que ha escrito Juan en su Evangelio es casualidad, al igual que el resto de las Escrituras. Todo tiene una razón, aunque al leerlo lo consideremos casi una anécdota o un dato minúsculo, un dato menor. Las bodas del Cordero, anunciadas en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, serán realizadas precisamente en el tercer día, tal cual las de Caná, en este milagro. ¿Por qué Caná? Caná significa lugar de juncos, y estaba en un arroyo en la frontera entre las tierras que le habían correspondido a las tribus de Efraín y Manasés. Veamos y corroborémoslo con Josué 17:9. Dice así: desciende este límite al arroyo de Caná hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés
y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo y sus salidas son al mar. Usted sabe que Efraín es Israel. Efraín es el nombre que reciben las tribus perdidas, las tribus del norte, del reino del norte. Así que Canaán, precisamente, cuando yo les dije al principio de este estudio, de este seminario del Evangelio de Juan, que desde Samaria para el norte, pasando por Galilea, por Nazaret de Galilea, por Galilea de los gentiles, toda esa zona le correspondía precisamente a la casa de Efraín, a nosotros, a las tribus esparcidas. Y que toda esa gente se había gentilizado. Ok, entonces había que considerar que la gente de Caná de Galilea es representativa de las tribus perdidas. Por eso el primer milagro en Caná de Galilea. ¿Sí? Noten entonces cómo van ensamblándose las piezas como si fuese un gran rompecabezas, ¿no? Otro tema no menor es que Caná también significa comprar. Entonces, ¿qué es lo que se iba a comprar? Se trata de la esposa. En aquellos tiempos existía la dote, ¿sí? Había dinero, había un convenio que firmar. Se trata de Israel, nada menos. Esa era la esposa, según Jeremías 31-32, que vamos a leer ahora. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero resulta que Israel adulteró con otros dioses, concretamente con los dioses cananeos. Y eso anuló el pacto hecho en Sinaí. Expliqué en otra oportunidad que la Torá prohíbe volver a casarse con la mujer con la que se había divorciado. Esto está en Deuteronomio 24:1, que también voy a leer. 24:1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Elohim te da por heredad. Esto era una prohibición taxativa que prohibía que el Eterno pudiera volver a casarse, porque cuando nos dispersó nos dio carta de divorcio. Entonces la promesa de que a pesar de todo se iba a casar no se podía cumplir, era de cumplimiento imposible. Dicen que hasta los ángeles se preguntaban cómo iba a cumplir el Eterno la promesa de que a pesar del adulterio se iba a volver a casar si la Torá lo prohibía. Yeshua es el Eterno, que se hizo hombre. Es la palabra, el davar, la memra que venimos hablando. Y él se hizo hombre para poder morir y hacer que aquella adúltera cambiara de condición. De adúltera pasó a ser viuda. Y la viuda sí puede volver a casarse. La viuda sí puede volver a casarse. Él, con su muerte, la primera causa por la cual él muere es para pagar el precio del adulterio, para pagar el precio del pecado. ¿Qué pecado? El pecado de Israel. Es cierto que Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que padezca, para que muera y todo aquel que crea pueda ser salvo. Pero la salvación primera es para establecer el reino. Y el reino no es otro que Israel. La invitación es para todos. Pero él murió para que la adúltera se convierta en viuda.
Caná es comprar entonces, y lo que se compró es la esposa, el precio, la sangre preciosa del Mesías. La razón más importante entonces, como decía, de que el Eterno se hiciera hombre y muriera en una cruz, es que la esposa dejara de ser adúltera y pasara a condición de viuda, y así evitar la prohibición que Torah imponía. Ese es el gran sacrificio hecho para que la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob pudiera cumplirse y dejar limpio el camino para que se cumplan dos cosas. Los gentiles puedan acceder al pacto, ahora vamos a verlo más específico porque este milagro, este capítulo 2 habla de eso. Dos cosas, para que los gentiles pudieran acceder al pacto y que el reino de Dios, el reino Israel, pueda en un cercano futuro establecerse en esa tierra, en toda la tierra que fue prometida. Esta última y poderosa razón es la que explica que tanto Juan el Bautista, que habíamos estudiado en las clases pasadas, como el propio Yeshua aseguraran que el reino se había acercado a partir del inicio del ministerio de Yeshua. La esposa entonces no puede ser adúltera y no puede ser extranjera. No puede ser una mujer gentil. Esto especialmente para quienes creen en la teoría del reemplazo, de que ahora la esposa es la iglesia. No, la esposa es Israel. La iglesia está llena de israelitas, llena de ovejas perdidas de la casa de Israel, que es otra cosa. No es lo mismo. La única esposa es Israel. La sombra profética respecto de esta afirmación categórica la tenemos en Génesis 24:3, cuando, y lo vamos a leer, cuando Abraham, 24:3, cuando Abraham manda a su siervo a buscar esposa para Isaac. Y te juramentaré por Jehová, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. No puede ser ni adúltera ni extranjera. Es de Israel. Por eso es tan importante entender que los creyentes en Yeshua somos hebreos al igual que Abraham, nuestro padre en la fe, y dejar de considerarnos gentiles. Pues si usted se considera un gentil, no será esposa. La iglesia no es la esposa. Las 12 tribus completas, es decir, todo Israel, es la esposa. Los gentiles en todo caso podrán acceder al pacto hecho con Abraham en esa condición, es decir, como gentiles, pero no serán esposas de la misma manera que muchos egipcios y otros extranjeros que participaron del éxodo y salieron porque vieron las maravillas de Dios cuando sacó a Israel de Egipto. Las bodas son en Caná de Galilea porque es allí el territorio correspondiente a las 10 tribus perdidas de la casa de Efraín. Allí estaban esas ovejas por las que Yeshua vino, y esta gente que allí vivía eran despreciados por Judá, o los judíos, porque no los consideraban pueblo. Esta gente representa a la no compadecida, al no pueblo, que fue sembrado entre las naciones, los hijos de la esposa infiel del profeta Oseas, capítulo 1, que recomiendo que lean. A esto fue que la luz les resplandeció, a quienes se habían corrompido y habían dejado la Torá, como nosotros hoy. Y que los judíos los rechazaran es una consecuencia necesaria de la profecía, ergo del plan de Dios. Caná de Galilea, o de los gentiles, nos representa como esposa hasta hoy. Esto estaba profetizado por Isaías en su profecía. Ya lo hemos leído, ahora vamos a volver a leer. Isaías 9, del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián.
porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A ver, esto toma otra dimensión. Isaías acá está profetizando que es en Galilea de los gentiles, confirmando por qué en Caná de Galilea, ¿sí? Por qué la luz iba a alumbrar ahí, y por qué íbamos nosotros a reconocerlos, y no Judá, sino a las tribus perdidas. Es hasta el día de hoy que Judá no entiende, que Judá no quiere saber nada con que Yeshua era el Mesías, era el mismísimo Eterno. Era parte de la profecía. Bueno, y pregunté recién, ¿por qué la madre de Yeshua? ¿A quién representa María o Miriam? Veamos su intervención. Volvamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, versos 2 y 4. Y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Y Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre, sin embargo, dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. ¿De qué se trata este significativo diálogo entre Yeshua y su madre? Ella, en el verso 5, a pesar de la observación de su hijo, les dice a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Bien, vamos a ver el trasfondo profético que hay aquí, y todo lo veremos con asombro, como nunca lo hemos visto antes. Les ruego presten mucha atención, porque es tremendo lo que está escondido en estos versos. Vean el verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y acá viene el tema de los gentiles también. Hemos leído tantas veces, ¿no?, que por qué las tinajas. Nunca nos pusimos a analizar las razones. Las 6 tinajas es el tiempo. Yeshua vino en el cuarto día, el sol de justicia anunciado por Malaquías, vino en el cuarto día, en el cuarto milenio. Y ya corrieron 2 milenios desde que él nació y murió en una cruz. O sea que van 4 más 2, 6, van 6 días. Esas 6 tinajas representan los 6 días de la creación, los 6 milenios desde el llamado de Abraham. Independientemente de cómo se cuente, porque, a ver, el calendario greco-romano dice que estamos en el 2020, porque cuenta desde Yeshua. Y el calendario judío, que fue desviado, lamentablemente, fue desviado en Babilonia, en el exilio de Babilonia, que ya hablé de ese tema. Los judíos cuentan que están en el 5780 más o menos, pero están equivocados también. Yo les aconsejo que, a propósito del calendario y de cómo se debe contar, hay enseñanzas de una persona, un siervo de Dios que justamente enseña esto de las raíces hebreas, que se llama Michael Root. Yo les aconsejo que lo busquen y que lo escuchen. Y noten otra cosa, las tinajas tenían agua para purificación, es decir, no eran agua para beber. Eran agua que estaba destinada para la limpieza, para el rito de purificación. Y todos hemos aprendido alguna vez en el cristianismo que lo que purifica al hombre, lo que santifica al hombre es la palabra de Dios. Las 6 tinajas, como dije, representan los 6 milenios que conforman el plan de redención de Dios. Y estos 6 milenios ya se han cumplido a pesar de cómo cuenten otras personas. Es decir, estamos ya en el 7º milenio, o milenio shabático. 2 o 3 cántaros dice que cabían en cada tinaja.
Dos cántaros representan los dos reinos, el del norte y el del sur. Israel o Efraín y Judá. Y el tercer cántaro es opcional, por eso dice o tres. Esa es la parte de los gentiles. Puede que adhieran, muchos van a adherir, claro, pero la mayoría no va a adherir, no va a querer saber nada con cumplir Torá y ayornarse y formar parte del reino mesiánico. Así que mire qué importante, la importancia profética que se esconde detrás de esto. Nada está escrito en vano en la Biblia. Lo que pasa es que lo leíamos, bueno, eran 6 tinajas, entraban 2 o 3 cántaros. Era el tercer día y estaba la madre de Yeshua, pero no le encontrábamos la sombra profética que allí se estaba visorando. Nada de lo que está escrito es en vano. Fíjese cómo todo cierra, todo se endereza, todo coordina, ¿sí? Y decía, la orden fue, en el verso 7 dice, Yeshua les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Nosotros lo hemos hecho y seguimos haciéndolo hasta que Él regrese, llenando nuestra vida con la palabra de Dios, el agua. No lo habíamos entendido, pero es lo que venimos haciendo. El cristianismo viene justamente, el Efraín, las tribus perdidas, lo que vienen haciendo en estos 2000 años, los que creímos en Él, es justamente llenar las tinajas. ¿Cómo la llenamos? Con la palabra de Dios. Esa es el agua. Y esa es el agua que nos purifica. Esa es el agua, al haber creído, esa es el agua que nos purifica. El tema es que estamos igual sin poder cumplir Torah, porque nos han enseñado que podemos ser salvos sin necesidad de cumplirla, porque la Torah fue derogada. Vino la gracia, se derogó Torah. No, claramente que no. Hemos hablado tantas veces de ese tema. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, es claro. Pecado, el concepto que Dios tiene de pecado, es toda transgresión de Torah. Cuando el agua llega al tope de las 6 tinajas, o dicho de otra forma, cuando la Torah sea cumplida por los dos reinos, por el reino del sur y el reino del norte, y cuando los gentiles se hayan querido sumar, los que hayan querido sumarse, entonces el agua se convertirá en vino. Y las bodas del Cordero se llevarán a cabo. Israel todo, las 12 tribus, se casarán con quien los creó en Shabbat, en ese 7º milenio. Sabemos que la Torah, la palabra, el Dabar, la Memra, es el propio Yeshua. Y mire ahora la conexión que existe entre esto del agua, de las tinajas, con otra profecía anunciada en Isaías, en este caso Isaías 55, capítulo, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto toma otro cariz, porque Yeshua es la palabra. Y para eso fue enviado. Si bien habla de su enseñanza, también habla de Yeshua concretamente. Él vino a reunir a su pueblo, a las ovejas perdidas de Israel. Cuando las tinajas estén rebosando de agua, se transformará en vino, que representa la alianza, el pacto renovado, sellado por Yeshua mismo y su sangre derramada. La palabra transformada en vino nos hace saborearla, disfrutarla, vivirla, amarla, proclamarla y obedecerla. Cuando Yeshua le dice a su madre que aún no había llegado la hora, le está diciendo que ese milagro, el nuevo pacto anunciado por Jeremías 31, aún no se iba a producir,
pues recién comenzaba su ministerio y aún faltaba algo más de un año para que se verificara su sacrificio, condición necesaria para redimir a la esposa y convertirla en viuda, limpiando así su adulterio. Esto debía suceder para hacernos aptos. A pesar del reparo que Yeshua le pone a su madre, volviendo al Evangelio de Juan, fíjese lo que dice el verso 8. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. A pesar del reparo que le dio a su madre, nos ilustra que, sin tener en cuenta el comentario, les dijo que saquen el vino y se lo lleven al maestresala. El maestresala, dice el verso 9, que probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El maestresala bebe y llama al esposo para honrarlo por la calidad del vino y le asegura lo que normalmente sucede en una boda, que siempre se sirve el buen vino al principio y cuando todos los invitados han tomado mucho, se comienza a servir el vino de calidad inferior. Total, ya están casi borrachos y no pueden distinguir entre el bueno y el mal. Veamos a qué se refiere esto si lo llevamos al Tanaj, al Antiguo Testamento. Y volvemos a Isaías, un profeta recurrente, ¿vio? Porque si hay algún profeta que habló tanto sobre el Mesías y lo que iba a ser, es precisamente este profeta. Capítulo 28, verso 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Por qué razón Efraín? ¿Se da cuenta la conexión? Caná, la tribu del norte, Efraín. Los ebrios son Efraín. Las tribus perdidas son comparadas con un borracho, con un ebrio. Pues al dejar la Torá, al transgredir las instrucciones del Eterno, han actuado como borrachos. Y todo este tiempo se han dedicado a ingerir el vino de pésima calidad. Pero venido Yeshua, comenzamos a recibir en esta hora, en este séptimo milenio, en este séptimo día, en el tercer día de Oseas, cuando nos está vendando y sanando las heridas que Él nos causó al dispersarnos, nos está haciendo tomar el buen vino. Por eso uno va escuchando y uno recibe estas revelaciones, que no hace mucho empezaron a sonar. Fíjese lo que sigue diciendo, por ejemplo, el verso 2 de este capítulo 28. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos cerraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. El verso 7 habla específicamente desde el día de las bodas de Caná hasta el sexto milenio. O sea, hasta hoy. El cristianismo, a pesar de reconocer al fuerte y poderoso, a Yeshua mismo, durante el tiempo de las 6 tinajas, creíamos que la Torá estaba abolida, que con solo creer en Yeshua estaba bien,
y eso nos hacía caminar de cualquier manera, como ebrios. Pero ahora el Eterno está quitándonos el velo, que nos impedía ver la realidad, y por eso comienzan a escucharse voces como la de este canal, que nos invita a arrepentirnos y a volver a caminar bajo las instrucciones del Eterno, y así dejar de estar ebrios por causa del pésimo vino y recibir el buen vino del final de la fiesta. Despojémonos de la soberbia de Efraín, que aún perdura en las iglesias, que proclaman una gracia que se torna, perdóname la expresión, una gracia que se torna grasosa, cuando se convencen que podemos ser salvos con una simple confesión, con una oración repetida y luego seguir transgrediendo las instrucciones, seguir pecando con la convicción que Yeshua o que el Eterno odia al pecado pero ama al pecador. Mire, Dios odia al pecado y ama solo al pecador que se arrepiente y se dispone a cumplir sus mandamientos. Esa es la visión de toda, hablé de visión, el profeta hablaba de visión, del sacerdote y del profeta que erraron a la visión. Esa es la visión de toda la Escritura. Por eso se asegura en el verso 7 que el sacerdote y el profeta erraron la visión. ¿Cuántas visiones existen en el cristianismo, en las 50.000 denominaciones que existen en el cristianismo? El Eterno nos está demostrando que hay una sola visión, y es la visión de la profecía. No hay otra visión, es la visión de la profecía. El Eterno envió su Torá hecha hombre para cumplir Torá, redimir a Israel, reunir a las tribus perdidas, unificar los dos reinos, establecer el reino en la tierra y casarse en la boda del Cordero con los dos cántaros o con tres, que lo conformarán. Judá y Benjamín por un lado, del reino del sur, y las otras 10 tribus del reino del norte, Efraín, más aquellos gentiles que quieran adherir por haber entendido. ¿Por qué no habíamos visto esto? ¿Por qué hemos estado ebrios? ¿Por qué? Pero ahora, al final, algunos han empezado a beber el buen vino. El vino que el maestresala ha reconocido como el mejor. Miren cómo sigue Isaías ilustrando lo que nos ha pasado desde aquel primer milagro de Yeshua y hoy. Verso 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Este verso nos explica cómo hemos aprendido la palabra en todos estos años, en estos 2000 años. Así nos habían enseñado, sacando del contexto profético, renglón por renglón, palabra por palabra, verso por verso. Entonces nada era coherente, nada era coherente. Nos entusiasmábamos porque eran palabras de fe, palabras de autoayuda, palabras, pero no es esa la razón por la que la Biblia fue escrita. Pero es momento de despertar, porque dice el verso 13, en que nos vamos a dar cuenta, y este es el tiempo, en que estábamos enlazados y presos. Creer que la palabra es tal cual como la hemos recibido, es estar presos. La verdadera libertad viene cuando conocemos la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense cómo toma otro cariz tantas palabras que algunas veces hemos escuchado. ¿Sí? Este es todo el proceso que hemos vivido, pero ahora en el 7º milenio es el tiempo de ingerir el buen vino, como decía. Juan, capítulo 2, verso 11, dice, este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este es el principio de señales. ¿Por qué la madre? No es hasta aquí en el comienzo del ministerio de Yeshua que su madre toma protagonismo. ¿Por qué? Porque María de antemano, o Miriam, fue la primera persona que sabía el real origen del embrión que hubo en su vientre.
cuando el ángel Gabriel le vino a decir que lo que habría en ella sería engendrado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Esto está en Mateo 1:20. Ella fue la primera persona. Ella sabía el origen de ese embrión. Ella fue la primera en creer la palabra de Elohim, enviada aquel día por el ángel. José, su esposo, en cambio, tuvo que ser visitado después para creer, pues pensaba en rechazar a su esposa. Lucas 1, verso 30, María creyó la profecía, supo quién sería su bebé y cuál sería su destino. Luego vinieron otros, como los pastores que velaban aquella noche que nació Yeshua y la luz le resplandeció y fueron a ver quién había nacido. Ana, la profetisa, Simeón, que recibieron al bebé el día que lo fueron a circuncidar. Los astrólogos de Babilonia, más conocidos como Reyes Magos. Pero María fue la primera. Por eso ella estaba con Yeshua en las bodas de Caná, en este primer milagro. Y a pesar de que aún no era la hora, les ordenó a los sirvientes que hicieran todo lo que él les dijera. Fíjense lo maravilloso de las bodas de Caná, lo que está escondido detrás de todo este relato del capítulo 2, en estos 12 versículos primeros de este capítulo 2. Yo espero que les haya servido, espero que hayan entendido y espero que lo transmitan. Si fue de su agrado, si fue de su convicción, transmítalo, porque tenemos que hacer que el velo de nuestros ojos caiga, que las ovejas se reúnan, lo que les digo siempre. Transmitan esto, porque hay muchas ovejas que tienen que ver y tienen que ser libres. Que Dios les bendiga, Shabbat Shalom, y hasta la próxima. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece. De su plenitud gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. En su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció, porque conoció tu salvación.